Muy buenos días para todos. Les agradecemos a todos los asistentes a este panel que hemos denominado Fortalecimiento de las vocaciones científicas a través de las TIC en el departamento del Cauca. Hoy en este panel me acompañan tres expertos en distintas áreas del saber, pero que los ha unido su interés por la investigación, por la innovación, por la transformación del territorio a partir de proyectos que transforman las realidades sociales. Además, los ha unido sus trayectorias a nivel personal. Los tres son niños rurales del departamento del Cauca. El doctor Luis Eduardo Ruano es de Santa Rosa, Cauca, el doctor Julián Mera de Caldono y Magister John es de la zona rural del municipio de Popayán. Para conocer un poco acerca de qué fue este proyecto, quisiéramos, profesor Luis Eduardo, que usted nos cuente de dónde nace la idea de este proyecto, cuál fue el interés del equipo investigador para formar vocaciones científicas en un departamento como el Cauca y en zonas rurales, donde el departamento del Cauca es rico por su diversidad, por su hidrografía, por su biodiversidad, pero que sobre todo a nivel nacional nos hablan de conflicto y de falta de oportunidades. Paola, buenos días para todos. Yo debo decirles de antemano que agradezco en nombre de mis compañeros de la Universidad Cooperativa, del CREPIC, de la Gobernación, que son los gestores de parte de este proyecto llamado Territorio de Aventuras. Pero quiero saludar enormemente y con una felicidad grandísima este auditorio que está lleno de personas jóvenes. Si tenemos personas jóvenes pensando en ciencia, en tecnología y en innovación, creo que lo estamos logrando. ¿Qué nos une, Paola, a hablar de ciencia y tecnología en el departamento del Cauca, cuando todo el mundo habla de un Cauca con grandes problemas estructurales, cuando todo el mundo está hablando de un Cauca en las noticias que a veces no parecería alentador? Pues es justamente eso. Nosotros como profesores, pero también como personas que hemos salido de lo rural, nosotros venimos de pueblos, de veredas, y sabemos lo complejo que es hablar de ciencia en esos territorios. Muchos de ustedes, jóvenes universitarios, están aquí haciendo esfuerzos enormes. Muchos chicos de los que están en los colegios están haciendo esfuerzos enormes por mantenerse en la educación. Y nosotros sabemos que la ciencia es un discurso global. Todos hoy hablan de ciencia como discurso político exitoso. Dicen que la ciencia es capaz de transformar desde las agendas globales muchas cuestiones como las economías sostenibles, dinamizar los territorios, lograr la paz, pero también encontramos a la ciencia en nuestros territorios como un elemento que aleja. En nuestros territorios encontramos chicos que no pueden acceder a la ciencia, muchachitas y muchachitos que quisieran hacer de su vida una vida ligada a la educación, a la academia, pero también encontramos límites en infraestructura, en acceso de posibilidades a ese tipo de educación, y hay una cantidad de desigualdades que luego hacen que nosotros encontremos jóvenes universitarios a los que no les gusta la investigación. Y eso es lo que encontramos John, Julián, tú y un equipo de trabajo que está detrás de y del que nosotros tenemos el honor de presentar. Pero hay una anécdota chiquita y es lo que nos encontrábamos cuando dábamos investigación en la universidad, era que hablábamos de investigación y los chicos les decíamos, ¿qué piensan de la investigación? ¿Qué piensan de la ciencia? ¿Qué piensan de la tecnología? Y los muchachos decían, aburrido. ¿Cómo se imaginan a un investigador? Y decían, no, tiene que ser un viejito muy aburrido, sin vida social, y la vida de los investigadores debe ser tremendamente aburrida. Entonces dijimos, hay que empezar a transformar, y hace más de 10 años, en la Universidad Cooperativa, que ha sido nuestro corazón, un corazón que late tratando de conectarse con lo social y con el territorio, dijimos, este campus y esta universidad tiene que cambiar la forma en que se ve la investigación, y decidimos crear una línea de investigación dedicada a irnos allá, a los niños que todavía tienen capacidad de asombro, a esos chicos que se están preguntando por cantidad de cosas, que quieren desbaratar todos los aparatos, que quieren hacer una cantidad de cosas en la casa y al que todo el mundo les dice, no pregunte, no haga. Dijimos, vamos a hacer una universidad donde los chicos puedan preguntar, donde puedan hacer y donde puedan sentirse siendo investigadores y creando para crear un Cauca diferente. Eso es la historia de donde nace esto que hoy en día
ha sido auspiciado por el gobierno departamental, por el ministerio, por CREPIC, por la universidad, y que se llama Territorio de Aventuras y que hoy vamos a tener el gusto de poder mostrarles. Muchas gracias, profe. Y esas líneas de investigación de las cuales yo también soy parte de ese proceso en el cual la universidad le ha apostado a la investigación desde los primeros semestres y ahora que estamos trascendiendo a los colegios. Profe John, estamos hablando de vocación científica, pero ¿cuál es el papel de la psicología en un proyecto de vocación científica como fue Territorio de Aventuras? Estimada Paola, mil gracias. Feliz día con todos, con todas. Hoy veo con gran alegría uniformes azules que dicen psicología. Y esta pregunta que me hace Paola me hace pensar que si bien el profe Luis Eduardo nos cuenta que la ciencia ha sido una oportunidad, pero también ha sido una barrera, pues para disciplinas particulares como la psicología, no ha sido fácil poder entender la ciencia desde los territorios. Con alegría veo y les cuento hoy que este proyecto, que más que un proyecto fue un sueño de ciencia, tecnología e innovación, de un niño además, que desde su territorio se imaginaba y le pintaron un bus de una forma diferente a la que era. Alguna vez le tuvieron que pintar a ese niño un bus en el cuaderno para una tarea. No aparecía en el radar para él no sabía que era un bus. Se lo pintaron, este gráfico se quedó marcado en ese niño y el día que ese niño tuvo la oportunidad de encontrarse con la realidad del bus, cuando se encontró con un monstruo de colores vistosos que olía a gasolina, salió corriendo. Y corría porque no era el bus que le habían pintado. Ese niño nos acompaña hoy a mi derecha, el profesor Luis Eduardo Ruano, y ese niño es el que hoy posibilita que estemos hablando de ciencia. Ese niño venía cargado de emocionalidades y ahí es donde la psicología tiene un sentido en este ejercicio tan particular. Reconocimos dos escenarios fundamentales en este proyecto desde el área de psicología. Uno fue la vinculación de los modelos mentales en todo el proceso de formación. Y el segundo, el reconocimiento de las diferentes inteligencias, haciendo especial énfasis en las inteligencias emocionales. Esos dos componentes, estimada Paola y auditorio, fueron la forma particular como nos estrechamos la mano con la ciencia. Y como la psicología termina generando aportes significativos en el marco de lo que para muchos era imposible, que era convertirse en científicos. Ese niño del bus fue el niño que conoció la primera piscina en medio de un carnaval de ciencia, tecnología e innovación, que fue un niño de Morales que se me acerca y me dice, a sus 8 años es la primera vez que conozco una piscina en medio de un ejercicio que hacíamos. Ese niño fue el niño que me decía, yo quiero hacer ciencia y quiero ser en mi territorio llamado el científico, con 5 años. Con 5 años. Entonces creo que la psicología juega un papel fundamental en el escenario de las vocaciones científicas. Lejos de pensarnos la psicología como los modelos mentales exclusivamente o como las inteligencias, desde la condición temática creo que tuvimos la oportunidad en este proyecto de hacerlo realidad. Y hacerlo realidad con los niños que fuimos nosotros y con los niños que fueron beneficiarios del proyecto. Muchas gracias, profe John. Profe Julián, una de las áreas transversales de este proyecto fue la tecnología. Estuvo desde el inicio de la ejecución hasta el finalizar y quisiéramos preguntarte de qué manera puede la tecnología convertirse en una herramienta que transforme el territorio, que despierte vocaciones científicas, amor por la investigación y ciencia en las comunidades. Un cordial saludo para todos quienes nos acompañan y por supuesto a mis compañeros de panel. Hablar de tecnología es algo bastante significativo. Resulta de que la tecnología nos la han vendido como esas ciencias abstractas, como esas ciencias alejadas, esas ciencias que solo las hacen allá en los laboratorios. ¿Y qué pasa? Con Territorio de Aventuras nos dimos cuenta
que la tecnología siempre debe estar al servicio de la comunidad. Miren, en este proyecto nosotros vinculamos a niños, niñas y adolescentes, pero ellos no eran los beneficiarios del proyecto, ellos eran los creadores del proyecto. Entonces esto nos ayuda a nosotros a entender varias cosas. Por ejemplo, uno de los trasfondos tecnológicos era hacer un videojuego, y cuando nosotros empezamos a hacer esa recolección de información, los niños nos dicen, venga, es que yo quiero que en ese juego nadie vaya a morir, no queremos que nadie muera. ¿Por qué los juegos tienen que ser violentos? ¿O por qué en el juego tienen que comerse animales? Debería ser un juego vegano. Y nos empezamos nosotros a cuestionar sobre diferentes elementos. O sea, no es hacer la tecnología porque sí, porque es que la tecnología tiene que nacer de ahí del territorio. Y es ahí donde conectamos con lo político, con lo social, con lo psicológico. Nosotros entonces, estos elementos, lo que hacemos es brindar desde lo que nace del territorio, desde esa comunidad, y cómo podemos nosotros transformarlo ya hacia el nivel tecnológico, y que esa herramienta o esas soluciones informáticas aporten realmente hacia el contexto, hacia la comunidad, hacia esa formación de esas vocaciones científicas tan importantes, Paola. Es por supuesto allí donde la tecnología debe estar. La tecnología no tiene que ser solo ese proceso de transformación y demás, tiene que nacer de ahí, de la comunidad, del pensamiento crítico, de esos contextos reales, de esos elementos que nos permiten a nosotros, por supuesto, llevar esa emocionalidad que nos contaba John. Hay tantas historias de los niños, de las niñas, que nos decían, por ejemplo, hay un chico que en lo personal me marcó mucho. Llegó y me dijo, mire, yo ya estaba prácticamente para irme a un grupo armado ilegal y ustedes con este proyecto cambiaron mi forma de pensar, cambiaron mi proceso de vida, y eso se logró gracias a ese conocimiento de él, y hubo grandes aportes para que eso se plasmara en el videojuego. Entonces es ahí donde nosotros le damos gratitud a la tecnología para poder hacer esos aportes. Profe Julián, en un departamento como el Cauca, donde existen grandes necesidades y desafíos todavía por atender, ¿qué significa hablar de tecnología en la educación y cómo se puede integrar con las distintas dinámicas específicamente? Perfecto, vale, Pau. Mira, básicamente este equipo de trabajo, por supuesto, con todo aquel grupo que está con nosotros y que viene trabajando, hemos denominado algo a lo que curiosamente le llamamos tecnología empática. ¿Qué quiere decir eso de tecnología empática? Lo que quiere decir es cómo nosotros dejamos esos elementos tradicionales y reaprendemos. Llegamos y buscamos elementos que nos permitan, a través de la tecnología, llevar los elementos de la educación de otras maneras. ¿Por qué tenemos que enseñar los mismos contenidos académicos de la misma manera, de la misma forma? La educación debe transformarse, y para eso nosotros debemos hacer uso de las tecnologías. Las tecnologías nos permiten, por supuesto, como herramientas poder transformar no solo la educación, sino también transformar el territorio, transformar inclusive los hogares. Con el testimonio que les estoy contando de este chico, simplemente ya transformamos una vida y con eso estamos ganando muchísimo, no solo para el departamento del Cauca, sino para el país y para el mundo. Estamos haciendo un procedimiento político, estratégico, organizado, donde las tecnologías son anclas y permiten que hayan logros efectivos dentro del departamento. Profesor John, ¿qué significa la tecnología empática desde el campo de la psicología? Yo tengo que confesarles algo. En psicología, cuando nos hablan de tecnologías, pareciera que nos hablaran en otro idioma. Esta posibilidad que tuvimos en medio del equipo de trabajo, cuando el profesor Julián Andrés Mera me dice, profe John, vamos a hablar de un asunto que es la tecnología empática. Yo le dije, quizás no sepa mucho de tecnología, pero de empatía sí.
y por ahí sí podemos hacer algo. En ese orden de ideas, creo que el profe Julián tuvo la frase correcta para poderme llegar y vincular y poder hacer aportes desde el área disciplinar de la psicología. Y eso que hoy él denomina el lenguaje de la tecnología empática, para nosotros se convirtió en la posibilidad de que eso que estaba plasmado, que iba a estar plasmado en un videojuego, tuviera una usabilidad y dejara una enseñanza. Por ejemplo, el valor de la interdisciplinaridad en estos ejercicios y en este proyecto de investigación cobra sentido. Miren cómo desde el área disciplinar de la ingeniería, de la psicología, de las ciencias básicas, podemos charlarnos y podemos unirnos con frases particulares, que en este caso fue la empatía. La tecnología empática representó para estos niños, niñas y adolescentes la posibilidad de poder entender en el videojuego, más que un escenario de diversión, un escenario de aprendizaje. Tuve la oportunidad de poder reconocer en el videojuego las necesidades propias de sus territorios. Esta construcción que se hace bajo la premisa de ejercicios de co-creación fue la oportunidad para que los niños pudieran precisar en ese videojuego y pudieran verse representados en ese videojuego. Para mí, desde el área disciplinar de la psicología, eso es tecnología empática, es la capacidad que tenemos de poder llevar una estrategia tecnológica a un escenario sentido en territorio, y eso fue lo que logramos con Territorio de Aventuras. Profe Luis Eduardo, en contextos como el Cauca, donde coexisten saberes tradicionales, realidades complejas y discursos de poder, ¿cómo se entrelaza la investigación tradicional, la ciencia como discurso político y las dinámicas de validación del conocimiento? Paola, nosotros en los años que venimos trabajando, y no quisiera volverles tedioso el comentario, pero cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, nos movemos entre la promesa transformadora, entre ese relato de la ciencia transforma, la ciencia cambia la sociedad, y entre los desafíos de los límites. ¿Cómo reconocemos la diversidad cultural? ¿Cómo reconocemos el discurso de nuestros jóvenes, que son nuestros investigadores, que son quienes hacen ciencia en los territorios, pero también con unos desafíos enormes? En ese sentido, ¿qué es lo que hemos querido hacer nosotros? Decirles a los niños, ¿qué les motivaría a hacer ciencia? Creímos erróneamente nosotros que podría ser que la ciencia transformara sus vidas como personas o las de sus familias, pero nos fuimos por el territorio y miren esta cosa tan maravillosa que encontramos con los chicos y con las chicas, y fue que dijeron, nosotros queremos hacer una ciencia que sea capaz de defender la vida, una ciencia que nos posibilite garantizar paz, pero la paz en nuestras casas se ve como la posibilidad de que podamos irnos a la escuela y volver a nuestras casas con vida. Que nuestros papás puedan ir a trabajar y puedan volver con vida. Que los territorios nuestros estén inundados de vida. Cuando nos pusieron el reto de hacer una ciencia al servicio de la vida, entendimos que la ciencia era una herramienta no solo educativa, que era un instrumento transformador y además revolucionario. Los niños querían, como lo mencionaron en el Carnaval de la Ciencia, que le llamamos carnaval porque nuestros episodios tenían que ser ciencia y felicidad, y dijeron, el Carnaval de la Ciencia tiene que ser emancipación, tiene que ser jolgorio, tiene que ser alegría, y a través de eso empezamos nosotros a narrar, por ejemplo, lo que es la base de Territorio de Aventuras. ¿Por qué se llama Territorio de Aventuras? Porque es un videojuego anclado a muchos escenarios prácticos que narra la historia del departamento del Cauca. 7 grandes aventuras, 7 grandes territorios que responden a las 7 subregiones del Cauca. Cada Cauca narra un sentido. Dijimos, para los chicos defender la vida debe ser igual para todos. Y empezamos en la labor de hablar con los chicos de las distintas regiones. Entonces, los chicos de Costa Pacífica nos dijeron, para nosotros la vida es el mar y todo lo que está conectado con el mar. Por lo tanto, nos fuimos al macizo y los chicos del macizo dijeron, también tenemos que ver con agua. Nosotros queremos que el macizo sea nuestra estrella fluvial, nuestros páramos. Y en Oriente los niños dijeron, la vida para nosotros es el aire y el cóndor.
Y entonces empezamos nosotros a pensar cómo dibujamos un territorio donde los chicos puedan defender la vida, pero defender la vida a partir de herramientas propias de su territorio. Y eso nos puso un reto más grande: la diversidad cultural, la riqueza natural, el pensamiento crítico, las ideas sobre ciencia. Y es preciso eso lo que hemos querido nosotros retratar: un territorio que reconoce la diversidad a la hora de hacer ciencia, que reconoce a la ciencia como un mecanismo transformador incluso de lo político, que refuta el discurso tradicional de la ciencia y que reconoce que la ciencia también aparta y que nosotros como académicos tenemos la función social indelegable de mostrar la ciencia como un mecanismo real que impacta la vida de las personas y que la ciencia es un elemento que está alrededor de nosotros en cada acto que hacemos, que hay cientos de investigadores, miles de investigadores que tampoco han sido reconocidos en las universidades, que son sabedores propios. Por ejemplo, unos de nuestros chicos descubrieron que el gran problema de su región era que estaban desapareciendo las semillas y las plantas medicinales. Y dijeron, tenemos que solucionar eso. ¿Cómo anclamos eso? Por medio de investigación, de emprendimiento, de tecnología, y terminaron haciendo jabones, champús para curar a sus mascotas. Cuando vimos eso, cuando vimos que estaban haciendo la ciencia y eso lo articulaban con el videojuego, con los mecanismos de apropiación social, entendimos que estábamos haciendo ciencia para chicos, estábamos haciendo ciencia para chicos que querían ser youtubers, para chicos que querían ser investigadores de la NASA, para otros que querían investigar para mejorar la convivencia de sus regiones. Entonces era una ciencia que integraba, que contaba un discurso político no tradicional, pero sobre todo que nos ponía en la labor de estar entendiendo y rehaciendo constantemente la concepción de ciencia y ver cómo el conocimiento se replanteaba a diario para dar respuesta a las regiones. En esa misma línea, profe Luis, ¿en qué medida la ciencia y la tecnología, cuando se integran con esos saberes ancestrales y se impulsa a partir de las metodologías participativas que utilizamos en Territorio de Aventuras, puede convertirse en un verdadero motor de transformación social y territorial en comunidades afectadas por el conflicto armado? Paola, una de las grandes conclusiones o de los grandes retos, porque este proyecto no tiene conclusiones y quisiéramos que no las tenga, pero nos hemos dado cuenta que la ciencia no es un camino lineal. Y cuando decimos que la ciencia no es un camino lineal, es reconocer desde la interdisciplinariedad, particularmente desde la sociología, la psicología, la tecnología, la ingeniería, es entender que no podíamos hacer ciencia en el Cauca sin reconocer saberes propios, sin reconocer tradiciones ancestrales, pero también sin desconocer las tensiones propias del territorio. En ese sentido, descubrimos que sí, la ciencia es un motor transformador de realidad social, pero también, al no ser activado y comprendido más allá de la ciencia occidental, puede ser el gran talón de Aquiles de una educación que eduque para la vida. En ese sentido, articulando un poco con el lenguaje de nuestra universidad, lo que hicimos fue poner a las tradiciones ancestrales, a los sabores propios, a dialogar de igual a igual con la academia. Creo que ese es el gran legado de este proyecto. Cómo, primero, pensar un proyecto de ciencia para niños, niñas y jóvenes. Segundo, cómo ver a la ciencia como una herramienta que posibilite vida, que defienda la vida, pero sobre todo cómo ponemos a la academia en las voces de esas personas que muchas veces están por fuera de la academia. La ciencia, así como junta, como lleva, como desarrolla, también puede apartar y relegar. Y eso es lo que hemos hecho, una herramienta dinamizadora que permita a todos querer estar dentro de las vocaciones científicas y querer ver a la ciencia como un proyecto de vida profesional. Profes, en Territorio de Aventuras vimos diversas historias de los niños donde, por ejemplo, a mí me impactó Sebastián de Silvia cuando le preguntamos ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y él decía, yo quiero que cuando pase por mi comunidad digan, ahí va Sebastián, el que cambió, el que transformó las realidades. Quisiera preguntarles a ustedes como niños rurales, ¿qué significó para ustedes Territorio de Aventuras? Creo que es un punto que marca un antes y un después. ¿Por qué?
porque realmente nos damos cuenta de que el Cauca es demasiado diverso, no solo territorialmente, sino culturalmente, y esto particularmente y personalmente, porque la pregunta es como dirigida a lo propio, pues pienso de que hay una transformación mental significativa. Y esa transformación mental me lleva a mí a cuestionarme cada uno de los procesos que uno hace, porque uno ya en este punto donde uno está como profesor genera un legado, y ese legado se ve reflejado también en los estudiantes y en aquellas personas a las cuales uno puede llegar con el proceso. Entonces, Territorio de Aventuras es un hito que cambia no solo el territorio, sino que también transforma mentes positivamente para mejorar esos mismos territorios. Yo creo que, a propósito de Sebastián, que además era un personaje, tengo que contárselos, porque él en medio de que él fue una de las personas que se disfrutó haciendo cada uno de los escenarios que se propuso en el proyecto. Pero cuando digo que se lo disfrutó, es que nunca dejó de ser corresponsable de lo que hacía. O sea, él tenía una responsabilidad en el asunto, pero en cada escenario que podía estar, tenía que sacar algo de risa y de jolgorio de ese que habla el profe Luis Eduardo, que queríamos que representara el proyecto. Creo que Sebastián es el ejemplo el día de hoy, pero Sebastián había muchos en el ejercicio de Territorio de Aventuras, todos con sueños, con metas. Comparto con el profe Julián que nuestro territorio es muy diverso, pero las capacidades que tenemos como seres humanos de pensarnos y de forjar línea de vida también son particulares, y este proyecto permitió tener la flexibilidad para que cada uno encontrara un lugar en este escenario. Pau, creo que terminar diciendo que un niño quiere ser reconocido como el investigador de la comunidad, que un niño quiere, a propósito de lo que se pensó en este escenario, ir a la NASA, pensarse que un niño quiere ayudar a su comunidad que está sufriendo porque los animalitos tenían pulgas y él tenía la solución para eso en sus propias matas, en sus propios elementos y matas medicinales. Creo que eso marca líneas de vida y habla de proyecto de vida. Un escenario que desde la función disciplinar de la psicología cobra sentido, pero creo que lo más importante del ejercicio es que si un niño que le estamos arrebatando a la violencia del territorio sufrido de nuestro departamento termina diciendo: quiero ir a la NASA, quiero hacer jabones para vender, que además nos puso a comprar, ¿no? Quiero hacer jabones para vender, quiero hacer una plataforma donde rescatemos el lenguaje étnico. Creo que eso ya marca la diferencia, y eso hace que tocar las líneas y los proyectos de vida de los estudiantes hace que tenga todo el sentido un proyecto en este escenario. Bueno, Pau, yo creo que yo ya lo venía diciendo, para mí ha sido una oportunidad. Yo creo que no me había sentido investigador y científico hasta que hice este proyecto, que es el culmen de varios proyectos que ya veníamos haciendo. Entonces es una oportunidad de devolverle un poquito algo al Cauca, pero sobre todo es un desafío ético y cultural. Para mí es un desafío enterarme que los chicos del Cauca sí quieren ciencia, que sí necesitan de la tecnología, que son capaces de proponer tecnología y transformar la historia de sus vidas y la de la gente que los une con la tecnología, pero que muchas veces no pueden tener acceso a ella. Para mí es un desafío. Y creo que me queda la gana enorme, y creo que detrás de todo este panel que nos llaman a hablar de vocaciones científicas, yo creo que nos queda la responsabilidad grandísima de enseñarles a chicos como los que están aquí, los que quizá están por fuera de aquí, los que no tengan la posibilidad de escuchar un discurso de ciencia y tecnología. Nos queda la responsabilidad con ellos de montar un ecosistema de innovación, de tecnología, de ciencia, que sea absolutamente incluyente. Nos queda la responsabilidad de la academia de conversar con esos chicos que están por fuera de la ciencia, y creo que tenemos un legado grandísimo, pero tenemos una responsabilidad como académicos, y es demostrarle a los jóvenes que la tecnología sirve
para mejorar la vida de los demás, que la tecnología sirve para transformar las vidas y que a pesar de que es un discurso contemporáneo absolutamente global, en el Cauca seguimos reclamando espacios de ciencia y tecnología. Profes, si bien Territorio de Aventuras por sus tiempos de ejecución ya finalizó, genera grandes aprendizajes y apuestas a nivel de cada una de las áreas de conocimiento que ustedes representan. ¿Cuáles serían los principales desafíos a atender desde la ingeniería, la psicología y las ciencias políticas? Bueno, Pau, siguiendo con el discurso, es clave saber que la tecnología debe estar al servicio de la comunidad. Quienes trabajamos en tecnología debemos comprender que la tecnología va a ser usada por personas que no están estudiando tecnología o que no tienen esos conocimientos propios de la tecnología. Entonces la tecnología no tiene que ser una traba, no tiene que ser un complique, no tiene que ser algo que haga reprocesos o que le dificulte a las personas su accionar. La idea es que la tecnología sea amable, sea un facilitador de los procesos y que pueda ayudar a las personas de diferentes áreas, de diferentes comunidades, a poder hacer sus procesos. Entonces, la idea es que la tecnología, para aquellos que trabajamos en estos procesos, comprendamos qué es lo que realmente necesita la gente, para nosotros así poder hacer los procesos tecnológicos. En resumidas cuentas, eso es hacer tecnología empática, y este proyecto lo ha dejado muy claro y es una muestra exacta de lo que debería hacer con tecnología. Es integrar diferentes disciplinas, la sociología, la psicología, el componente político, por supuesto, los elementos de los saberes ancestrales, y todo esto integrarlo directamente en procesos, como un videojuego, como un software, como una aplicación que sea la excusa o la herramienta para poder llegar y generar procesos. Pero todo eso viene derivado de un ecosistema donde hay diferentes saberes que ayudan y proponen elementos para que esto funcione. Paola, yo quiero iniciar contándoles, a propósito de tu pregunta, que este proyecto tuvo la oportunidad ya de hacer transferencia tecnológica en otro país. O sea, ya no solo somos Cauca, ya no solo somos Colombia. Estuvo en República Dominicana como experiencia significativa en temas de vocaciones científicas. Y creo que ante ese panorama, los dos aprendizajes más significativos que creo que se ponen en evidencia cuando uno tiene la posibilidad de visibilizar el impacto del proyecto, tiene que ver con que hay que reconocer los escenarios de ciencia desde las bases fundamentales de los territorios. Es imposible hacer ciencia sentado en el escritorio. Es imposible hacer ciencia sentado en la oficina. Hay que recorrerse, hay que caminarse, y creo que ese fue uno de los escenarios fundamentales de discusión siempre del equipo de trabajo, y es que tenemos que caminar el territorio para conocer. El primer aprendizaje entonces tiene que ver con la posibilidad de reconocer en el territorio las potencialidades. Muchos de los escenarios de los videojuegos, como el tema de que el videojuego no tuviera gente muerta, que fuera vegano, se consiguieron a propósito de poder entender las lógicas en los territorios, de tener conversaciones en los territorios. El segundo aprendizaje significativo creo que tiene que ver con la posibilidad de articular en la ciencia la interdisciplinariedad. Hoy está el ingeniero, está la sociología, está la psicología, pero imagínense si pudiéramos hacer proyectos de investigación que integren 6, 7 disciplinas, cada una haciendo su aporte con un punto de encuentro. Creo que esta experiencia nos ha demostrado que la interdisciplinaridad cobra sentido, así sea con miras a una plataforma web, así sea con miras a un videojuego, a un software, pero cobra sentido cuando todos podemos comunicarnos y hablarnos en función de un objetivo específico. Creo que esos son los dos aprendizajes, por favor.
Proyectos como este nos demuestran que cuando la ciencia, la tecnología, la innovación se unen con el saber local, no solamente se transforma la educación, sino que también se transforma y se regenera el tejido social y posibilita puertas hacia caminos más equitativos donde la ciencia, la tecnología y la innovación están en defensa de la vida, pero también en defensa del territorio. Y en este panel les hemos hablado acerca de ese videojuego que construimos y esos asistentes virtuales, así que los invitamos a que dirijan su atención hacia las pantallas para que puedan ver en qué consistió el videojuego de Territorio de Aventuras. Vocaciones científicas y promover el aprendizaje experiencial en niños, niñas y adolescentes. Y en el corazón de este videojuego se encuentra la tecnología empática, una herramienta que permite a los jugadores sumergirse en experiencias interactivas únicas, fusionando la diversión del juego con el aprendizaje significativo, estimulando su curiosidad y fomentando su amor por la ciencia. Aquí, cada jugador será guiado en su viaje por 7 mundos que representan las 7 subregiones del departamento del Cauca, y las cuales están relacionadas con una ciencia básica, la cual determinará los retos que el jugador deberá jugar para ir avanzando. Pero en este recorrido contará con la ayuda de 7 asistentes virtuales, un gran elenco que le acompañará en su travesía. Desde la trucha del macizo, pasando por Francisco José de Caldas, quien representa la región centro, Vivian la cantora del litoral pacífico, la cañita representando al norte, el cóndor del oriente, el mono Tintín de Piamonte y el oso de anteojos del sur. Y a lo largo de su viaje, los jugadores se enfrentarán a una variedad de desafíos y actividades relacionadas con las ciencias naturales, sociales, tecnología, arte y muchas más. Estos desafíos están diseñados para promover el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Cada nivel en Territorio de Aventuras es un tributo a la riqueza y diversidad de las 7 subregiones del departamento del Cauca, desde las montañas del macizo hasta las playas del Pacífico. Cada nivel es una ventana a la belleza natural y cultural de nuestro territorio. Y también es una oportunidad para que nuestros niños, niñas y adolescentes se vean reflejados en su propia historia, en su propia tierra. Territorio de Aventuras es un viaje de empatía y conexión, donde lo que ellos en una colaboración conjunta soñaron, hoy cobra vida en forma digital y les ayuda a aprender y a florecer mientras hacen ciencia. Con Territorio de Aventuras, la aventura te espera. En este momento abrimos un espacio para preguntas del público. Si alguno tiene una pregunta. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Interesante el proyecto. Quiero saber, en primer lugar, relativo al pensamiento computacional, ¿qué herramientas utilizaron? Segundo, ¿cuánto tiempo los estudiantes llegaron a la realización pues, del juego como tal y con qué intensidad horaria? Bueno, interesante pregunta. Técnica, pero muy interesante. Bien, el pensamiento computacional es clave, es estratégico para que los estudiantes pudieran hacer ese proceso, ese desarrollo de videojuegos. ¿Qué herramientas utilizamos? Nosotros utilizamos Unity. Unity es un motor para poder hacer construcción de videojuegos. Utilizamos otra herramienta que se llama Caritasoft. Esa Caritasoft es una herramienta de diseño que permite modelar esos personajes que ustedes ven allí,
se puedan modelar y se puedan anclar a Unity. Y internamente, de pronto para aquellos que conozcan un poco de programación, trabajamos elementos con JavaScript, utilizamos también algo de Ruby y C++. Esto nos permitía al interior del videojuego poder hacer los componentes de programación. Un videojuego tiene 3 elementos significativos. Uno son los componentes, que son todos aquellos elementos que se tienen dentro de ese proceso, que digamos son los asistentes virtuales, el personaje principal, el escenario. Pero adicional a eso tiene otro elemento que son los mecanismos. ¿Qué son los mecanismos? Es cómo actúan esos componentes en el entorno con el cual se desarrolla el videojuego. Y otro que es el más fantástico del videojuego, que es la narrativa, que es narrar toda una historia de cómo las historias, cada uno de los escenarios o cada una de las subregiones del Cauca se veían representadas desde que nosotros llegamos y obtuvimos esa información de los mismos niños y cómo eso lo fuimos transformando, primero en dibujos a mano y luego ya llevarlo al entorno digital. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Perdón, Pau, antesito de que la haga, se me olvidó lo del tema de los tiempos, ¿vale? Sí, ¿cuántos tiempos se demoró el hacer el videojuego? Nosotros nos demoramos exactamente, fueron 6 meses en la construcción. 6 meses duró el proceso de construcción, lo hicimos en unas fases. Primero levantamos la información, luego de hacer el levantamiento de información hicimos el diseño de toda la estructura del videojuego, se hace la construcción y simultáneo, antes de empezar el proceso de programación, empezamos a hacer pruebas. Es clave para todos aquellos que trabajen en software el aseguramiento de calidad del software. Las pruebas de calidad son fundamentales. ¿Por qué? Porque si yo no le hago prueba a un entorno en un videojuego, un personaje se puede salir de la pantalla y entonces pues ya no va a ser funcional. O yo le estoy hundiendo la tecla para que salte y el personaje no se mueve. Entonces las pruebas son claves dentro de ese proceso. Eso garantiza que haya calidad dentro del videojuego. Bueno, buenas tardes, no sé si son tardes o días, pero buenas tardes. Yo tenía la pregunta, ya que pues soy estudiante de psicología, me interesó mucho el hecho de que observaron a muchas personas de las comunidades y les fueron preguntando como sus necesidades, lo que tú hablabas, lo de los granos, lo de que siempre hay violencia y todo esto. Me pareció muy interesante y pues quería saber si aplicaron como algún proceso psicológico para poder aplicar estas inquietudes de los niños en el juego. O sea, si lo estudiaron de alguna manera o solo pues lo agregaron y ya. Ole, voy a responder el tema psicológico, pero creo que el profe Luis Eduardo también nos va a ayudar ahí con el tema de la metodología frente al ejercicio. 2 escenarios fundamentales tuvimos en cuenta en el tema psicológico. Primero, el uso de las inteligencias, ¿sí? ¿Qué nos permitió el uso de las inteligencias? Reconocer que en un departamento que se encuentra con una variable particular es que en el sur y en el norte comen, piensan, sienten y entienden el territorio diferente, pues poder reconocer desde esa base fundamental de las inteligencias múltiples cómo podíamos llegar y captar para poder tener lo que el ingeniero nos ha contado que es tecnología empática, que pueda hacer que esa persona pueda adherirse al videojuego sin ningún problema, lo sienta propio y sienta que va a dejar un aprendizaje. El segundo elemento es que por lo general en la psicología nos pensamos siempre en métodos, modelos, enfoques, pero olvidamos algo que es la base fundamental de todo el proceso psicológico que tiene que ver con los esquemas mentales, que es cómo organizamos, agrupamos, recibimos, percibimos y respondemos ante una información particular. Los esquemas mentales en este escenario fueron base fundamental para la construcción y reconocerlos desde la diversidad fue lo exitoso.
¿Cómo recolectamos la información? ¿Cómo llevamos a cabo el ejercicio? El profe Luis creo que nos va a contar un poquito ahí. Bueno, creo que lo importante y lo interesante de recrear este escenario que da tu pregunta es que sí costó muchos retos porque nos ha tocado hacer en cierta manera una hibridación metodológica entre ciencias. Lo primero es reconocer una metodología que no se podía aplicar de manera pura porque nos puso a jugar una cantidad de escenarios de co-creación. No fueron escenarios que se plantearon metodológica inmediatamente por el equipo de investigadores, aunque ya veníamos en la construcción muchos años antes de currículos transversales, diagnósticos participativos, escenarios con muchos chicos, particularmente de Popayán. Salir a las regiones nos replanteó completamente la metodología, las formas, articular incluso elementos de la minga en la parte indígena. En la parte campesina, cómo organizar los escenarios participativos e incluir el concepto de participación comunitaria, muy propio de la psicología comunitaria, y cómo a través de esos escenarios hacíamos parlantes en los niños, cómo dábamos voz a escenarios que luego de alguna manera codificábamos y regresábamos a ellos mismos para redefinir las narrativas. Una de las primeras decisiones metodológicas fue que no haríamos análisis del discurso. Hicimos análisis sociológico del sistema de discursos porque no queríamos invalidar discursos que nos permitieran crear personajes, crear narrativas, crear formas de pensamiento, y eso es lo que nos permite incorporar, por ejemplo, inteligencias múltiples, que creo que es uno de los grandes logros. Hoy hemos hablado más del videojuego, aunque el proyecto tiene muchas líneas que tienen que ver con apropiación social, que tienen que ver con dejar capacidad instalada en los territorios, con dotar ciertas cosas. Pero si hablamos de lo tecnológico, uno de los grandes referentes o apuestas importantes, ya lo mencionaba el profe John, y es cómo yo a un niño al que le logro descubrir que tiene mayor pasión por los elementos propios de la matemática, no lo hago encontrar con una investigación que sea histórica. Cómo a un chico que tiene un lenguaje que es muy amplio en sus inteligencias en términos de lenguaje, cómo no lo enfrenta inmediatamente a una cuestión de una ciencia dura, sino que le permita a partir de unas elecciones que hace en relación con los botones tecnológicos, poder hacer unos caminos que le permitan sentirse cómodo desde lo que le interesa como persona, pero que le permita también tener unas narrativas de construcción técnica y de adquirir ciertos conocimientos. Esa es la primera. Y la segunda es cómo articulábamos las herramientas tecnológicas para que tengan conversación con la vida real. Es decir, cómo la herramienta tecnológica te permite ver unas necesidades, por ejemplo, de relación con el agua, cómo te enseña a defender el aire, cómo te enseña a defender la vida de otro, pero esa competencia ciudadana está anclada a unas guías que tienen los profesores, los padres de familia y las comunidades en el territorio para hacer escenarios de co-creación que permitan que el chico, la chica, experimente lo que ve en el videojuego, lo refuerce en el territorio, tenga retos ciudadanos y contribuya al lazo social. Entonces, la metodología, hemos tenido que reformar cosas, creo que tenemos ya inicios de algunas metodologías basadas, por supuesto, en las tradicionales, pero que nos han exigido un escenario de co-creación. Pensarnos, por ejemplo, el carnaval de la ciencia. Fue una cuestión que a nosotros como académicos, que ya no tenemos ese espíritu juvenil de los niños, que ya no tenemos esa capacidad de asombro tan a flor de piel, tener que volver a pensarnos con ellos escenarios que les permitieran en relación con toda esta cantidad de expertos, en realidad hacer apropiación social del conocimiento que pudieran regresar al territorio. Muchísimas gracias. Ya para terminar esta valiosa intervención, agradecemos a Julián, Luis Eduardo, John Jairo y Paola Gómez por mostrarnos cómo la tecnología puede despertar vocaciones científicas y transformar la educación en nuestras comunidades rurales. Los invitamos a que conozcan el talento digital local con la muestra comercial que busca promocionar y potenciar el relacionamiento de las empresas de la industria digital del departamento del Cauca.